Vamos a ubicarnos en Jerusalén en el año 32. Y vamos a hablar de Jesús, ¿verdad? El cual el pueblo de Jerusalén lo consideraba un profeta, y de 12 seguidores, 12 aprendices, 12 personas que Jesús había reclutado y que todavía no eran apóstoles porque no habían sido enviados. Ellos asumen esa condición cuando son enviados. Y en ese momento seguían a Jesús, todavía no tenían la comisión de ir a enseñar o a proyectar el Evangelio. Entonces ubiquémonos en el día domingo previo a lo que era la Pascua, ¿verdad? Entonces, este Señor Jesús, ¿verdad?, venía con sus 12 seguidores, y ahí vamos a empezar nosotros, o la parte que a mí me toca compartirles. En esta oportunidad nos vamos a apoyar de el Evangelio de Mateo en el capítulo 21, y yo voy a compartirles los versículos del 1 al 6. Cuando yo me preparaba y estudiaba el tema, yo decía, ¿por qué le llaman la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén cuando en realidad no tuvo nada de triunfal? Los voy de nuevo a ubicar. Año 32, semana, domingo de inicio de la parte de la Pascua, 2 años de ministerio de Jesús, y él venía de la parte norte de Jerusalén hacia Jerusalén. Y este era el último viaje, porque en esa semana, específicamente el viernes, o sea 5 días después, iba a ser crucificado por el pueblo de Jerusalén, que lo recibió de esta forma que ustedes vieron ahí, con palmas y mantos y hosana al Hijo de David, y que después ese mismo pueblo fue el que el viernes decía crucifíquele, ¿verdad? Entonces, de nuevo, Jesús venía de la parte norte hacia el sur de Jerusalén en lo que llamábamos el aparente último, o fue realmente el último viaje, con sus seguidores o llamados discípulos. Eso dice el versículo número 1. En el versículo 2, cuando Jesús dice que estaba próximo a llegar a Jerusalén, habló con 2 de sus discípulos y les encomendó una tarea. En la palabra no encontramos específicamente de quiénes se trata, así que pudo haber sido cualquiera de los otros 11, porque no era Mateo, ¿verdad? Él escribió esto, sino aquí hubiese dicho, la palabra estrictamente hubiese dicho, yo Mateo fui con otro más a buscar el pollino, ¿verdad? Entonces no fue él. Bien, dice la palabra que Jesús en el versículo número 3, él se encuentra con una situación muy, muy particular. Pero él venía en su último viaje, aquella lineecita ahí punteada en verde, y más o menos dentro de ese círculo está, al lado izquierdo está Jerusalén, y un poquito antes está esta ciudad que se llama Betfagé. Betfagé ya no existe, desapareció. Ahora es una ciudad que tiene otro nombre, el cual se me es difícil de pronunciar, es más, no lo pude retener, y esa ciudad está en las faldas del Monte de los Olivos, o sea, estaba muy, muy, muy próximo a llegar a Jerusalén, digamos que a pocos kilómetros de llegar a Jerusalén. Entonces, Jesús en ese pueblo, que por cierto, el nombre de esa ciudad se llama Casa de los Higos, así se llama, Betfagé, Casa de los Higos,
Ahí fue cuando le dijo entonces a sus discípulos que se fueran a la próxima aldea, ahí cerquita de donde estaban, y es muy interesante porque les dice, vayan y van a encontrar una asna atada y un pollino, desatadlos y traedlos. Si él se había echado toda esa caminada, ¿verdad?, desde donde venía, o sea, no estaba cansado para caminar 1 o 2 kilómetros más, ¿verdad? O sea, era tan fácil como seguir caminando. Pero es ahí muy importante el contexto de estos dos animales. En el Evangelio de Mateo dice que son una asna y el pollino, que es el bebé, el pequeño, la cría de un asno. Y lo que estuve aprendiendo es que un pollino, como es tan pequeñito, nunca ha sido montado. Y encima de que nunca ha sido montado, al parecer, domar este tipo de animales es bastante complicado. Entonces ellos eran muy pequeñitos. En Mateo dice que eran 2. En otros evangelios que se refieren a este contexto del Domingo de Ramos, solo dicen que era un asno, cuando en realidad eran 2 animalitos. El asno que estaba atado y el pollino, o sea, el bebé asno, el burrito chiquitito, ¿verdad? ¿Por qué Jesús le dice a sus discípulos, estos 2 seguidores, que le hiciesen el favor de ir a la aldea, desatar los animales y traerlos? Bueno, esto es porque Jesús se encontraba en una situación muy particular. Él necesitaba entrar a Jerusalén, pero necesitaba entrar con una condición especial. Ya por ahí don Gerardo nos adelantó en su introducción que esta condición especial en la cual que él necesitaba ingresar era como rey. O sea, él necesitaba hacerse visible, que fuera evidente su entrada. Entonces, él mandó a traer estos 2 animalitos que, dicho sea de paso, eran animales usados por gente pobre, por gente humilde. El pollino es un animal sencillo de carga, no estaba domado, ¿verdad? Y Jesús necesita traerlos porque él necesita entrar montado en uno de ellos, específicamente en el pollino, en el pequeño. Entonces, cuando yo traía esta imagen gráfica a mi mente, yo decía, ¿qué hombre más grande, más corpulento, más fuerte, ¿verdad?, según ubican su parte estructural corporal de Jesús, montado en un pollino? Yo me imagino que los pies le arrastraban al suelo, ¿verdad? Era una situación graciosa, tal vez hasta cómica, poder ver a un señor así, ¿verdad?, grande, montado en un animalito de estos. Bien, entonces estos señores, los 2 discípulos de Jesús, se van y traen esos 2 animalitos. Vieras que para mí fue súper bonito, o sea, muy interesante estudiar esto, porque este contexto, estos animalitos para mí son muy especiales. Yo me siento bastante identificado en mi entorno con ellos. Y aquí hay un par de hermanos que conocen de ese aspecto, ¿verdad? Don Gerardo y mi esposa. Bien, ahí está el burrito que fue llamado, ¿verdad? Y dice la palabra que Jesucristo fue muy específico y le dijo a estos 2 hermanos, a estos 2 seguidores, si alguien os dijere algo, dígale, el Señor los necesita y luego lo enviará y luego lo devolverá. Así dice la palabra. Ustedes se preguntarán qué es el cuadrito de arriba que casi no se nota, pero es que eso que está ahí arriba, por el problema del video bien, es la Biblia en hebreo. Ahí está arriba. Porque para mí es importante traer un par de verbos del original hebreo
a, a la parte que está en español, que es la Biblia Reina Valera. Y ahí encerrado en ese círculo, lo que dice es apostele, que es el verbo apostele original. Dice que el Señor les dice que Él necesita los dos animalitos y que después lo devolverá. Ese verbo apostele es la traducción a devolver en esta versión, cuando en realidad es Él los enviará de vuelta. Y ese verbo apostele es el mismo verbo de donde viene la palabra apóstol, que es enviado. Entonces tiene ese mismo contexto. Él no se los va a quedar, Él los va a devolver. Cuando yo veía esto, yo decía, ok, el Señor manda traer ahí, por decirle algo, le dice a dos de sus seguidores, no sé, Hugo y cualquier otro, le dice, vea, váyase aquí del Pipiolo, ¿verdad? Y camine 50 metros más y ahí se va a encontrar dos animalitos amarrados. Suéltelos y tráigalos. Entonces yo decía, aquí tiene que haber un arreglo. O sea, Jesús ya había hablado con los dueños de esos animales. ¿Por qué? Porque si no Él llega, estos muchachos llegan, los desatan, y si yo soy el dueño de los animales y yo veo que se los están llevando, ¿qué creen ustedes que yo estaría pensando? Entonces yo dije, bueno, o aquí, esto estaba arreglado para que pudieran traerse los animalitos, ¿verdad? O aquí había una condición sobrenatural, ¿verdad? Por la cual Jesucristo Jesús pidió a los hermanos que fueran y los recogieran, porque si no, de ahí llegan a mi casa donde yo tengo mis dos animalitos de carga que yo los compré, son míos, ¿verdad? Y llegan un par de completamente desconocidos a decirme, mire, es que dice el Señor que se los mande, que Él los ocupa y que después se los envía. Sí, ¿verdad? Aquí hay algo especial, dije yo. Bueno, como les comentaba, este término es no que los va a devolver, sino que los enviará de vuelta. Bien, ahora el versículo que sigue, el versículo 4, dice así, que es donde está la parte de la profecía que nos comentaba don Gerardo. Esta profecía está en Zacarías 9 y fue escrita por este profeta aproximadamente entre 520 años y 470 años de aquel día, del día domingo de Ramos. Entonces dice así la palabra: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Allá arriba nuevamente hay una palabra que es un verbo en latín, en el hebreo, que es plidoti, que es pleno, es de la palabra pleno. Y en la versión Reina Valera lo que dice es para que se completara, así dice, cuando en realidad es para que se rellenara la profecía escrita en Zacarías 9:9. Y esta profecía decía así: decida la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Esta profecía, donde dice decid hija de Sión, es a Jerusalén. Está dirigida a el pueblo de Jerusalén. Bien, entonces habíamos quedado con que Jesús tenía una necesidad o tenía una situación, una coyuntura especial, que Él necesitaba entrar a Jerusalén, hacerse manifiesto y entrar como rey. Ahora, bien nos adelantó don Gerardo que en ese tiempo, para el pueblo de Jerusalén, ellos lo que estaban esperando era recibir al Mesías, recibir al Señor. Y
Y lo que básicamente estaba en la mente del pueblo de Jerusalén era que ellos estaban esperando el Salvador, la persona que iba a venir a hacer rebelión, guerra ¿contra quiénes? Contra el pueblo de Roma, que era el que tenía en ese momento control sobre el pueblo de Jerusalén. Entonces, vean que el pueblo estaba recibiendo ese Domingo de Ramos a ese Mesías que de manera casi que de circo venía montado sobre un pollino, ¿verdad? Y ellos lo que estaban esperando era a aquel hombre con legiones de soldados, montado a caballo, en vestido de autoridad, que iba a venir a libertarlos del pueblo romano, ¿verdad? Y se encuentran con que Jesús entra en un animal que es de carga, de servicio. Entonces, he aquí lo interesante. Yo decía, el pueblo nunca, pero oiga, ni aunque se le hubiera partido la moneda de 100 en puras de 5, nunca le cayó. Que Jesús no venía de esa forma a liberar a un pueblo oprimido por otro, sino que Él venía de una forma distinta. Venía a servir a ese pueblo, a salvar a ese pueblo, a traer el perdón a ese pueblo. Si por ejemplo, si yo trajera ese contexto a la actualidad, ¿qué es lo que estaba esperando el pueblo de Jerusalén? Bueno, como por ejemplo cuando el presidente de los Estados Unidos llega a cualquier otro país, digamos que viniese aquí a Costa Rica, y viene y aterriza en ese avión superpoderoso y así como, ¿verdad? Símbolo de autoridad y de toda la potencia y toda la fuerza y todo, ¿verdad? O sea, estaban esperando algo así como que Obama entrara, ¿verdad? Cuando llega en ese avión superpoderoso. Y no. Vino, no sé, contextualicémoslo, vino montado en un tractor o vino montado, no sé, en un scooter, en una moto, algo así, algo muy sencillo. O sea, no venía haciendo ostento, ¿verdad? No venía haciendo gran cosa. Esto demuestra que Jesucristo quiso realmente presentarse al pueblo como un servidor, como una persona humilde, como sencillo, y que el reino de Dios, que era lo que él traía a mostrar a Jerusalén, es así. Es humilde, es sencillo, es un reino de servicio y no es un reino de ostentación, no es de poder, no venían a ejercer un poder, él venía a traer ese mensaje y el pueblo de Jerusalén nunca lo entendió. Bien, para tomarme los últimos 2 o 3 minutos, yo quiero contarles una anécdota muy personal. Y tiene que ver con este tiempo, con el tiempo del domingo de Ramos. Dejando bien definido, ¿verdad?, la forma en que Jesucristo se manifestó a la hora de entrar, cómo Él quiso entrar al pueblo de Jerusalén y cómo fue tomado cuando en realidad lo que el pueblo de Jerusalén era que buscaba otra situación particular. Cuando yo era pequeño y vine a vivir a San José, nosotros emigramos de una zona rural y ya aquí en San José vinimos a vivir a Los Hatillos. Yo recuerdo que yo tenía como unos 8 o 9 años de edad y por mi casa pasaban esos carros con esos grandes parlantes haciendo perifoneo. Ustedes saben qué es eso, ¿verdad? Eso que dan anuncios y todo ese asunto por las calles. Van anunciando por las calles. Aproximándose la Semana Santa, uno de estos carros pasa por mi casa avisando que la iglesia metodista de Hatillo
iba a hacer pasar por las calles de Los Hatillos unos autobuses para recoger niños, para llevarlos a la iglesia, porque ese domingo, Domingo de Ramos, iba a haber un servicio especial de escuela dominical para niños y iba a haber comida para darle a los niños. Entonces ese era el atractivo. Yo venía de una familia o de un contexto familiar católico, donde yo asistía a la iglesia católica con mi mamá me llevaba, yo iba, me sentaba en una banca 1 hora, y el Domingo de Ramos para mí consistía en que yo llevaba unas palmas recortadas, secas, como color amarillo, con unas rayas verdes, y el sacerdote agarraba y nos mojaba con las palmas, ¿verdad? Y usted llegaba a la casa y hacía una palma, con las palmas las cortaba y hacía como en forma de cruz y la pegaba detrás de la puerta para espantar a las malas influencias, ¿verdad? ¿Quiénes aquí vienen de formación católica o conocen de eso? ¿Verdad que eso pasa? Bueno, muy bien. Resulta que cuando yo llego aquí a San José, de ahí pasa ese carro ahí perifoneando de que van a dar comida. Entonces yo dije, aquí es para luego, ¿verdad? Yo me monté en ese bus, de verdad, yo me monté en ese bus. Desde Atillo 7 hasta la iglesia, ahí por el colegio Brenes Mesén, ahí fui yo a dar, tenía como 8 o 9 años. Llegamos, nos dieron comida y resulta que ese domingo la enseñanza de escuela para niños era la enseñanza de la entrada triunfal de Jesucristo, que al final no fue tan triunfal, porque como les expliqué al principio, ¿verdad? El pueblo lo recibió como el Mesías, como el ungido, ¿verdad? Que venía a liberar el pueblo de Jerusalén, y el viernes le gritaban que lo crucificaran. Y además lo cambiaron hasta por un asesino y prefirieron que crucificaran a Jesucristo. Bien, ese día que yo fui ahí, me contaron la fábula del burrito. ¿Ustedes han oído esa fábula? Yo creo que los de escuela dominical probablemente la hayan contado más de una vez, ¿no? Sí la han oído. Si no, yo se las voy a contar muy rápidamente. Resulta que cuando Jesús entró a Jerusalén, mandó a llamar a un burrito, ¿verdad? Y después de todo este evento, el burrito regresó a su casa. Y cuando regresó a su casa, él llegó todo, así, a ver si el término está correcto, me van a disculpar el francés, todo fachento, todo orondo, todo crecido, todo orgulloso, y decía, ¿verdad? Contándole a los demás animales que él había estado en un desfile, ¿verdad? Y que él era tan importante, pero tan importante, que le ponían mantos y palmas para que sus cascos no tocaran el suelo. Él era sumamente importante, ¿verdad? Y entonces llega la vaca y le dice al burrito, y mientras todo eso pasaba, de que usted iba ahí desfilando y la gente le tiraba, ¿qué decía la gente? Ay, la gente decía, Hosana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre. Y entonces llega la vaca y le dice, vos sos bien tonto. Si no era para vos todas esas palabras, eran para el que iba montado en vos, encima de vos. El reino de Dios, el reino de Jesucristo, es así. No es para mí, como miembro de una iglesia y como servidor, el que se tiene que llevar la gloria. Es la palabra de Jesús, la palabra de Dios, y Dios el que yo cargo a cuestas, que es el que tiene que ser exaltado.